tardes, sean bienvenidos todos a este espacio de Fe Católica, donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y las razones de nuestra esperanza. Como se ora, se cree, es la expresión clásica de la Iglesia, donde se une lo que manifestamos en nuestra oración, lo que profesamos por la fe. Él es el padre Jaime Alberto Pérez. Y aquí tenemos nosotros al diácono Ángel Luis Rivera Semidey, porque me regaña la mamá. Con mucho amor hacemos este podcast desde aquí, desde East Stroudsburg, Pensilvania, un desde rinconcito del mundo, sí, en la montaña de los pocos nos, poco no, mucho sí. Vamos hoy a hablar del Catecismo de la Iglesia Católica, la respuesta del hombre a Dios, lo que significa, vamos a iniciar a hablar de lo que significa creer. Como lo hacemos en cada podcast, vamos a comenzar con un trozo de la Sagrada Escritura, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 14. Por eso, te recuerdo el deber de reavivar el don que Dios te otorgó cuando impuse mis manos sobre ti, porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos. Así que no te avergüences de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Al contrario, sostenido por la fuerza de Dios, sufre juntamente conmigo por la propagación del mensaje evangélico. Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él. No porque lo merecieran nuestras obras, sino porque tal ha sido su designio conforme al don que se nos ha concedido por medio de Cristo Jesús, antes de que el tiempo existiera. Un don que ahora se ha hecho manifiesto por la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, cuyo mensaje ha destruido la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad. De este mensaje Dios me ha constituido pregonero, apóstol y maestro. Por su causa soporto todas estas penalidades, pero no me avergüenzo. Sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que tiene poder para proteger hasta el día del juicio la enseñanza que me ha confiado. Toma como norma auténtica la auténtica enseñanza que me oíste acerca de la fe y el amor que tiene en su fundamento en Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, guarda la hermosa enseñanza que te ha sido confiada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué cosa tan bonita. Segunda carta a Timoteo, en el comienzo, primer capítulo, versículos 6 al 14. Porque lo que nosotros hemos recibido, la enseñanza que hemos recibido, la fe que hemos recibido no es una enseñanza que brota de una especie de locuración, de un pensamiento, de una idea. Es una enseñanza que brota de lo que el mismo Cristo Jesús nos enseñó, de la revelación de Dios a nosotros, de la fuerza de su amor revelada a nosotros. Es una enseñanza, sí, pero no procede de una construcción humana, proviene de lo que Dios nos ha revelado. Es decir, Dios nos ha revelado la fuerza inconmensurable de su amor y nosotros tenemos que responder a esa fuerza de ese amor. Y a eso se refiere este capítulo 3, la respuesta del hombre de Dios, lo que significa creer. Ojo pues como comienza el número 142 del Catecismo. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios con todo su ser. El hombre da asentimiento a Dios que se revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que se revela. Es decir, la única respuesta que el hombre puede dar a esa manifestación, a esa revelación de Dios, es la fe. Y lo que nosotros enseñamos y proclamamos tiene como su centro y su núcleo entonces solamente la fe. La gente cree que fe es nada más creer. Fe es mucho más que eso. Claro.
Y es un acto dirigido al Padre, pero un acto que es una respuesta mía. Como el fiat de María, el sí de ella, hágase en mí según tu palabra. Ella no lo hizo ciegamente. Ella aceptó lo que el ángel le dijo, lo procesó, lo hizo de ella, se encarnó en ella el verbo, porque se encarnó en ella la esperanza. ¿Ah? Algo muy, muy profundo hay en este sí de María. Nuestra respuesta a Dios, nuestro sí a Dios, tiene que ver con esa fe. Pero no es algo ciego, no es algo que yo creo en eso, porque eso es lo que hay que creer. No, es algo mucho más profundo. Yo conocer, dejar que esa verdad more en mí primero y luego yo puedo creer en Él y responderle a Él con mi respuesta íntima, con todas mis condiciones, claro. El Señor nos acepta tal cual estamos y nos va elevando al próximo nivel, pero con mis flaquencias, con mis pequeñeces, yo doy sí con esperanza de que Él pueda seguir moldeándome y cambiándome, ¿no? Que eso también viene con Él. Y mira como Pablo dice, qué bonito Pablo dice, yo impuse las manos, o sea, el apóstol, el obispo, lo ordenó a una tarea específica, a un trabajo. Y la respuesta de este hombre es entender de que no va a ser fácil. Está diciendo, las cosas no son como nosotros queremos, pero somos elegidos a poder vivir este sacrificio porque Él nos amó primero, Él nos designó primero, Él nos vio antes de que fuéramos. Ya Él sabía lo que iba a hacer con nosotros. Es lindo entender de que Dios no está en yo tener vanagloria aquí o obtener casas de lujo, carros de lujo. Es yo someterme a esa verdad que solamente Dios puede continuar la educación en mí, continuar la edificación de mí. Cuando yo digo, sí, quiero más de ti. Y Él se hace dueño tuyo, ¿no? La palabra Islam es muy curiosa porque Islam significa someterse a la voluntad de Dios. Y hay algo de eso. Ellos tienen que orar bueno, los musulmanes religiosos oran 5 veces al día. Y entre esa oración hay unas oraciones que son específicas para ir a un momento de meditación. Ellos le enseñan a sus niños a hacer eso. Creo que se nos ha perdido un poco eso, de la expresión de la iglesia de orar en familia. Como que se está perdiendo un poco y ese es el miedo que tengo yo. Anyway. La verdad es que hay una doble naturaleza en lo que la fe es. Está el que podamos darle a Dios el asentimiento de nuestra voluntad, pero también otorgarle como libremente la inteligencia, es decir, la inteligencia y la voluntad para poder comprender, aunque no lo podamos hacer totalmente, lo que Dios nos ha revelado. Hay que aprender a ir más allá de lo que es la definición clásica de la fe. La gente dice, ¿qué es fe? Ah, fe es creer. Pero que creer en que no, creer en lo que nos dicen, no nos dijeron, nosotros lo creemos, me lo enseñó mi mamá desde chiquitico, yo lo creo, ya. No, no, no. Es la inteligencia y la voluntad. Es poder darle al Señor nuestra inteligencia y entregarle al Señor nuestra voluntad. Como el documento dice, fide et ratio, ¿no? O Sí, sea, la fe y la razón. Entonces, miren lo bonito que dice San Pablo aquí. Yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que tiene poder para proteger hasta el día del juicio la enseñanza que me ha confiado. Es que la confianza nuestra no está puesta en que esa enseñanza la hizo X o la hizo Y o la entregó un catequista o la dio un apóstol, no. Nuestra confianza está puesta en que es la revelación definitiva de Dios a la que sometemos nosotros nuestra voluntad, a la que sometemos nosotros nuestra inteligencia.
La verdadera fe es una fe de la inteligencia y de la voluntad, dirigidas ambas totalmente, abiertas ambas totalmente a intentar comprender e interiorizar lo que Dios nos ha revelado. Entonces no se trata de creer ciegamente. No, yo creo porque hoy me dijeron, yo no tengo que saber nada, yo no tengo que aprender nada, yo lo creo, no necesito nada más. No, es creer utilizando nuestra inteligencia abierta totalmente a Dios y nuestra voluntad, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Y la lectura nos dice lo que estás diciendo y lo amplifica, ¿no? Porque la última estrofa dice, toma como la norma auténtica de la enseñanza lo que oíste cerca de la fe y el amor tienen su fundamento en Cristo Jesús. O sea, la iglesia, el magisterio, la iglesia, tiene esa autoridad definitiva. No es fulano de tal que anda en YouTube, no es Sí, no. el que te dice vamos a hacer un rosario para Provida y ya como es líder de la parroquia ya es el que lo sabe. Mucho cuidado con eso, por eso es que la iglesia inventó este libro que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica para dar el fundamento básico, y este es el básico, o sea, esto no es teología profunda, Sí, no. moralista ni fundamental, o sea, esto es lo básico para la fe. Y estamos tratando de desempacar esto. ¿Y cuánta gente me dice, pero por qué los curas no hablan de esto en la misa? Entonces se enojan si te extiendes 15 minutos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quieres la enseñanza durante la misa? La cual no es el lugar de la enseñanza. No. Lo que se enseña en la misa es la homilía, el mensaje general de la iglesia de ese día. Pero no podemos empezar a hacer un desglosamiento del catecismo de la Iglesia Católica en una misa, porque no hay tiempo. Y luego, si te extiendes, ay, que mucho habla el Padre Jaime, ya 1 hora y 5 minutos. Sí, pero lo otro es que, hombre, está muy bien querer la comodidad y que a nosotros nos empaquen todo en la misa para no tener que volver a la iglesia. O sea, está muy bien querer el facilismo de que el padre diga todo lo que tenga que decir el domingo para que Padre, yo que no tenga que estamos en volver. América, yo aprieto un botón, me hacen un delivery a mi casa y ya. Ah, sí, pero así no funcionamos, hermano, con botones. Que usted aprieta un botón y sale el padre Jaime hablándole del catecismo, excepto esto que estamos haciendo nosotros, que es un esfuerzo, pero tiene que ser por fuera de la misa. Hay que dedicarle tiempo y hay que sentarse a mirarlo. Nada más ayer en la misa que estábamos celebrando en la casa, me quedé hasta las 11:30 de la noche, un montón de preguntas muy interesantes de la familia donde estábamos. Y todas las preguntas eran orientadas a qué, a que Sutanito dijo tal cosa, a que Menganito dijo tal otra, que mi hermano dice que tiene que ser así, que mi hermana me enseñó que tiene que ser así. ¿Y dónde está eso en el catecismo? ¿Y dónde está eso en el derecho canónico? Yo les dije a ellos, mire, todo lo que ustedes me están preguntando, si yo les traigo el derecho canónico, no está ahí. Si yo les traigo el catecismo, no está ahí. Si yo les traigo las normas, los reglamentos y las fórmulas de la iglesia, no están ahí. Yo daba clase en este salón cuando estaba hecho una biblioteca de la escuela antigua. Y en aquel lado allí había una pizarra. Y la pizarra yo la usaba para dar las notas. Y yo traje una vez el comentario bíblico de San Jerónimo, que es un libro enorme que desglosa los textos bíblicos y diferentes teólogos y exegetas que hablan de diferentes perspectivas qué significa ese pasaje. Traje el derecho canónico, traje lo bajé del internet, el JERM, ¿no? La Instrucción General del Misal Romano, que es lo que se permite en misa, lo que no se permite en misa. Después hice bajé otro y eso se lo repartí a ellos, que fue después del Sacrosanto Concilio, otros documentos que aparecen que hablan de la norma litúrgica. Y cuando llegué, vine de acá y bajé ahí y tiré todos los libros encima de la mesa. Ya, claro, hice un escándalo increíble. Y yo le dije, bueno, vamos a comenzar hoy. ¿Quién se ha leído esto? Nadie levantó la mano.
¿quién ha leído o quién de sus familias conoce de esto? Y los levanté así para que vieran los títulos. Nadie. No me preguntan lo que dijo su tía, su hermana, su prima, porque si ellos no leyeron eso, tampoco saben lo que dice la iglesia. No tiene nada que decir. Sí, entonces ayer fue muy gracioso que me dijera, no, es que mi hermano me dijo esto, pero su hermano está equivocado, esto no es lo que la iglesia pide. No, que mi hermana dijo tal cosa, pues, su hermana lo dijo, será un asunto de piedad personal suya, pero no es una regla de la iglesia. No, y Menganito dijo que teníamos que hacer esto, pero ¿en qué parte de las reglas de la iglesia dice eso? Entonces están pasando dos cosas con la fe. Uno, o es la fe sin pensar, y yo lo creo porque me lo dijeron o porque está en alguna parte, o es la fe con un montón de arandelas que una persona que le gusta más una cosa le pone y otra persona que le gusta más otra cosa le pone y otra persona que le gusta más otra cosa le pone y no termina siendo la fe, sino que termina siendo el montón de arandelas que la gente le va aumentando. Cosas como situaciones de forma externa, mantillas, posiciones externas del cuerpo, cosas que... Pero hay una creencia real de ellos. Sí. Que eso es una forma de mantener una reverencia. Por ejemplo, el uso del hábito de los hermanos que son seglares. Pues en diferentes países todavía usan el hábito, algunos no, y que sé yo, que a algunos países se les prohibió. Tengo un hermano mexicano que me dice que ninguna persona puede quitar eso, solamente el Papa, porque el Papa fue el que lo autorizó. Okay. Es una enseñanza o un simbolismo externo de una espiritualidad interna y lo asocian con eso. El hábito no hace el monje. Lo que te hace monje o lo que te hace religioso, lo que te hace piadoso es tu piedad. Entonces es encarnar el evangelio en ti y vivir ese evangelio. Una de las cosas que me encanta del movimiento del cursillo es que todas las semanas evaluamos piedad, estudio y acción. ¿Qué hice yo? ¿Qué estudié yo? ¿Cómo oré yo? Si no pongo eso a evaluarme yo mismo, estoy fallando como cursillista. Por lo tanto, si los padres de la fe, los padres de nuestra iglesia, empezaron a ir de una manera, y hoy día los padres de la iglesia siguen hablando, porque es el magisterio el que habla. ¿Por qué es que se nos hace tan difícil seguir lo que ellos dicen? ¿Dónde está santa obediencia? Lo que pasa es que hemos vuelto, y yo creo que es la arandela más grande de todas las arandelas, las preferencias personales o las manifestaciones de la piedad individual, las hemos querido volver generales, las hemos querido comunicar a los otros y decirles, no, es que así es que se hace, y resulta que eso no está ni en el catecismo, ni en el derecho canónico, ni en las normas de la iglesia. La iglesia no dice que no lo puedes hacer, pero la iglesia no dice que es para todos, que es para todos, que es una obligación para todos. Entonces, por ejemplo, cuando las personas hablan de la belleza, de la Eucaristía, de todas las cosas estas, y de todos los detallitos y cositas brillantes y todo, yo estaba diciendo el lunes a un muchacho que estaba insistiendo en eso lo siguiente: ¿cuál es la Eucaristía más bella en la que yo he estado? La que ha tenido más belleza. Yo les voy a decir cuál es la Eucaristía donde ha habido más belleza en mi vida. En Cuba había una comunidad que se llamaba la Curva del Maní. Y la señora que dirigía la Curva del Maní era una señora muy mayor que le fallaba un ojo, lo tenía ya desviado y tenía un pie supremamente hinchado. Sucedía mucho en Cuba por el calor y la humedad. Pues esa señora se puso a caminar conmigo desde la iglesia, y eso eran más o menos 40 minutos caminando. Yo iba con la guitarra y fuimos entrando al barrio de la Curva del Maní, y la gente que era de la iglesia empezó a ver que íbamos a hacer la misa, pero no podíamos decir dónde íbamos a hacer la misa porque no teníamos permiso. Listo, entonces nos metimos a una casa, cerramos. O sea, a demostrar la obediencia a la fe, hacer lo que te fuiste ordenado. Sí. Y lo que esa mujer sintió, la ordenación de ella propia, su mandato
de ir a predicar el evangelio, corriendo el riesgo de muerte en un país comunista. Entonces cerramos las cortinas, las cosas de las ventanas que no son de vidrio como aquí, sino que son de madera, son como unas celosías de madera, las cerramos, papá. Pusimos una mesita que es más chiquita que esta. Yo extendí el corporal, puse un misalito chiquito que tenía del Vaticano II, de esos azules que son editados en España. Puse mi guitarra a un lado. Los niños los niños de la comunidad estaban al pie de la mesa y los adultos de la comunidad aquí alrededor. Y teníamos una vela que había hecho la señora de cera de abejas que se derritió completa en la misa aquí en esta esquina. Y yo celebré esa misa ahí. Los niños mirando el altar y les brillaba la luz de la vela en los ojos y cantábamos las canciones de Cuba y hablábamos de la palabra de Dios y estábamos... Esa es la Eucaristía más linda en la que yo he estado. No incienso. No los parapetos. No parapeto, no nada. Yo tenía un alba sin cíngulo, una estola y encerrados en esa casa con las celosías abajo, escondidos, celebramos la Eucaristía más hermosa en la que yo he estado. ¿Sabe por qué? Porque lo externo no es lo que le da belleza a nuestra fe. Lo que le da belleza a nuestra fe es cuando la vivimos unidos, cuando es radical, cuando es contracultural, cuando estamos rompiendo los moldes, cuando estamos viviéndola intensamente. La Eucaristía más linda de mi vida, en una casa escondida en Cuba, porque no teníamos permiso de celebrar. Mira como Pablo lo explica bien claro, o sea, yo estoy sufriendo este encerramiento y yo sé que vas a pasar por lo mismo. O sea, le está diciendo a Timoteo, tranquilo, que este sufrimiento, vamos todos, es garantizado porque amamos a aquel que nos libró de todo lo demás. Una clase que yo di aquí tenía un PowerPoint, ¿no? Y había un PowerPoint de Benedicto en el Vaticano con todas las cosas y todos los velones. Sí, todas esas cosas de ellos, Pedro, sí. Y las columnas y los brazos de Bernini. Y la gente, wow, qué lindo, yo quiero ir a Roma. Y digo, sí. Y digo, ¿cuál misa es más importante y más linda? ¿Esa? Y después puso un cura brasilero que estaban construyéndole su capillita y encima de un pedazo de concreto ahí puso un corporal y celebró la misa en una alba plástica y una estola por encima y él celebró la Eucaristía. Yo, ¿cuál es más linda y cuál es más válida? Y todo el mundo, el Vaticano, no, las dos son igual. Es Jesús el que lo hace digno, no es el cura, no es la gente. Él se hace presente porque sabe que nosotros sin Él somos nada. Y nos viene a ayudar a llegar a ese momento de intimidad con Él. Pero Él viene a nuestro encuentro primero. Él hizo el primer toque. Él nos llamó primero antes de nosotros responder. Y eso es algo que se nos olvida. Dios siempre llamó al ser humano primero. Y nosotros respondemos. Sí. Pero tenemos que hacer una respuesta con conciencia. ¿Sí o no? La realidad es que la respuesta tiene que venir desde un corazón verdaderamente limpio y comprometido con el Señor. Las cosas externas no tienen ningún valor mientras el corazón no esté limpio. Las cosas externas no tienen ningún significado mientras no estén interiorizadas en el corazón. Las cosas internas no tienen ningún mérito si primero no estamos nosotros conectados verdaderamente con lo que Dios ha querido revelarnos y darnos. O sea, puede poner 1000 mantillas, arrodillarse mucho, tener el rosario en la mano, pero si no hay una vida coherente con el Señor, le digo que la mantilla es linda, no es feo. El hábito es lindo, no es feo. Sí. El rosario es bello, no es feo. No. Pero lo que eso significa es que yo estoy adherido a un Cristo que se hizo humano por mí. Entonces yo tengo que convertirme en un Cristo sacramento para el de afuera. Sí. Entonces ¿de qué vale que yo haga 20,000 rosarios? Y no es nada en contra del rosario. Es de la actitud bien mariano. Fui legionario de María de niño, o sea, yo soy bien mariano. Yo sé que mi vocación, creo que llegué a ser ordenado porque ella estuvo metiendo la mano por mí, porque siempre orando a mami para que me cuidara en este proceso diaconal. Y si aún tengo
ese deber, esta función de diáconos, porque ella me está manteniendo a los pies de Jesús. Claro, yo soy en ese momento, creo que en la vida mía me siento como Juan a los pies de la cruz, que me dio a una madre, ¿no? Me siento bien bendecido por eso, pero eso significa que yo tengo que llevar este mensaje afuera, yo tengo que salir con esto, no puedo quedarme con esto por dentro, no vale quedarme con esto, no es mío, yo soy de Él, o sea, Él no me pertenece a mí, yo le pertenezco a Él. Entonces ahí es donde está la cosa, que la cosa externa no es bella en sí misma, la belleza la expresa, que de verdad la fuente de toda belleza está en mí. La bondad no la expresa, sino que la fuente de toda bondad está en mí. O sea, la verdad de mi vida no la expresa lo que yo hago externamente, sino que la verdad que es Cristo está en mí. La fuente de toda verdad, de toda bondad y de toda belleza debe estar primero en mí, porque entonces, si no, lo que haya externamente ni va a ser verdadero, ni va a ser bello, ni va a ser bueno. Entonces, pasemos precisamente hablando de esto a los dos modelos que el catecismo nos pasa y nos presenta como modelos de fe, Abraham y María. Obedecer se dice en latín obaudire, es decir, que primero se tiene que escuchar para después obedecer. Pues bueno, Abraham escuchó la llamada de Dios y Abraham se fue a un lugar que no conocía nada más porque Dios le dijo. Y aún más, en María, que es la expresión de la fe más grande, de la fe más perfecta, de la fe más real en el humano, porque en María está la perfección del hombre creado por Dios, del ser humano creado por Dios. Ambos han escuchado la palabra de Dios y han dejado que la palabra de Dios modele, dirija y lleve la vida de ellos más allá de su propia voluntad. Ellos han escuchado la palabra de Dios y han dejado que esa palabra jalone la vida. Creo que hay algo cultural en América, especialmente en esa área, donde en la escuela le enseñan a los niños grab the bull by the horns, o sea, agarra el toro por los cuernos. Tú dirige tu outcome, lo que vas a hacer, lo diriges tú. Eso es un contraste enorme comparado con lo que estamos diciendo con la fe. María no entendió todo completamente, pero creyó en lo que el ángel le dijo, que fue la expresión de lo que Dios quería, ¿no? Claro. Abraham hizo lo mismo, Abraham escuchó la voz de Dios y ese logos le dijo, lleva a tu hijo a donde yo te voy a enseñar, me lo vas a entregar en sacrificio. Al que tú más amas. O sea, al hijo de su esposa Sarai. Sí. Qué fe, qué confianza de que yo sé que eso es lo que hacemos culturalmente aquí, que matamos a veces a los niños. Yo sé que eso es lo que creemos nosotros. María, hija de Sión, sabía que había una esperanza, se hablaba de ese Mesías que ha de venir. Confió en la voz del ángel que le expresaba lo que Dios quería. Pero a nosotros se nos hace difícil, como a mí se me hizo difícil, como a ti se te hizo difícil, escuchar la voz y aceptar de una vez todo lo que Él quería. Muchas veces yo rechacé llamadas de muchos curas que me decían, tú tienes que ir al diaconado. Hasta uno que de hecho el hijo vive aquí en Los Póconos, él es diácono permanente en Nueva York, y padre Michael Sepp me dijo, when you gonna go for the diaconate? Y yo le dije, I'm not worthy, no soy digno. Y el diácono me dijo, nosotros no somos dignos. ¿Quién te dijo que somos dignos? Y la persona más humilde, más tranquila, más pacífica era ese hombre. Y el cura, que es uno de los, para mí, modelos de lo que un sacerdote también hace lo mismo a lo que era que tú, en el carro de él montaba muebles, llevaba a otra casa, ayudaba a las madres embarazadas, toda esa cosa. El padre Michael Sepp, que yo sé que está ahí reina, en la gloria con Dios, porque un hombre santo, me decía, ¿cuándo tú vas a dejar las excusas?
Y yo le decía, pero qué excusa, es que yo no sé si me voy a quedar aquí, yo no sé qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Cuándo vas a dejar las excusas? Si el fuego está en tu corazón y tú lo sabes. Eso fue lo que me dijo, no me dijo más nada. Llego aquí y el padre Jerry me dice lo mismo. ¿Cuándo vas a hacer ya con yo? ¿What? ¿Tú estabas hablando con padre Michael? ¿Qué es? ¿Cuál es el asunto de esto? Me puse en oración frente al Santísimo, dejé que Él dirigiera mi acción. Si esa es tu voluntad, hazlo. No porque yo sea, sino porque tú eres. Y aquí estoy. Sí, es que la realidad es que la fe tiene que terminar siendo un abandono total en aquello que le dijo el ángel a María, porque nada es imposible para Dios. El catecismo dice una cosa muy bonita sobre ella, es que en María se realiza la forma más perfecta de la obediencia de la fe, porque María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que eso que era totalmente imposible, de lo que ella no era ni siquiera en su mente y en su corazón parte, y el plan era un plan que trascendía el tiempo y la humanidad y el pecado. Y ella creyó que ninguna de esas cosas era imposible para Dios y dando su asentimiento dijo, yo creo que la expresión que todos debemos decir cuando de verdad entregamos nuestra inteligencia y nuestra voluntad a Dios. He aquí la esclava del Señor. Ella, incluso como testimonio máximo de su fe, en la prueba más grande de que de verdad su fe era máxima e incomparable con respecto a todos nosotros, estuvo al lado de la cruz, no vaciló su fe, no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios, y por eso es que la iglesia venera en María la realización más pura de la fe, porque su fe fue probada desde el comienzo hasta el final, y como le dijo y como le dijo aquel, y una espada te atravesará el alma. Mira la fe de María. Salir de su país, de donde está cómoda, donde conoce, como dices tú, el confort. Sí, confort. Salir de un país, a irte a un país extranjero, porque el ángel le dijo a José, sácala que Herodes quiere matar al hijo. O sea, esta promesa que se está realizando ante nosotros, un hombre quiere perturbarlo, quiere romperlo, quiere cambiarlo. ¿Cuándo vamos a dejar de ser ese Herodes nosotros, con nosotros mismos y con la fe? ¿Cuándo vamos a dejar de romper lo que Dios quiere hacer en nosotros y dejar que Él tome dominio, que haga las cosas a través de nosotros? Nosotros somos nuestros propios Herodes. Nosotros somos los que cambiamos el plan de Dios. ¿Cuándo, hasta cuándo tenemos que dejar que Herodes domine nuestro corazón, que Satanás domine nuestras acciones? ¿Por qué no somos súbditos del rey? ¿Por qué queremos mandar al rey? Y tenemos a Jesús como un ATH, no como rey. No tenemos obediencia a Dios, sino queremos el Dios a mi manera. Y quiero la iglesia a mi manera. Y no es cómodo para mí, no quiero ir hoy. Hasta elijo la misa que voy a ir porque es más cómoda más tarde. O más temprano, whatever. Sí, es que la comodidad ha ido, yo creo que en mucha medida compensando la cantidad de personas por la calidad de la fe. Y entonces nosotros hacemos las cosas muy fáciles y muy cómodas, y entonces ya creer no tiene detrás de sí el esfuerzo, la entrega y el sacrificio. Cuando había una sola misa, cuando había que caminar 2 horas para llegar, cuando había que hacer toda clase de ese esfuerzos. Territorio misionero que aún somos. Yo creo firmemente lo que dicen los paules. Nosotros somos territorio misionero aún. Sí. Hay un misionero de Colombia aquí, o sea, somos territorio misionero. La misión es la siguiente: ir al mundo entero, predicar el evangelio, convirtiendo la gente a Cristo, bautizándolos. Y hemos hecho un trabajo horrible porque hemos
sacramentalizado a la gente, le hemos hecho los sacramentos, pero no hemos convertido a nadie. Ni educado la fe. Sí, ha sido todo un proceso. ¿Por qué? Porque seguimos diciendo que la fe, seguimos poniendo a la fe en el mismo nivel de saberse unas cosas de memoria, en lugar de vivir intensamente la experiencia del amor de Dios. Es que la fe es la respuesta a la experiencia del amor de Dios en mi vida. No es una cosa que yo me pueda aprender de memoria. O sea, para aprenderse algo de memoria o para repetirlo mecánicamente, para eso están los loros. Hay un dolor en el alma. Cuando yo estaba en Fordham estudiando, miramos al Pew Research. Y esta compañía hace básicamente... ¿Quién hizo qué? Bancas. Pew es bancas en inglés. Research, buscando, o sea, haciendo... sí, es como una encuesta en los bancos. Estudiando lo que está pasando en las bancas de la fe. De hecho, ellos fallaron porque en el 2009, 7, 8, dijeron que para el 2020 en la iglesia iba a ser 54% hispano, la cual llegó muchos años atrás. O sea, son más ahora. Sí, somos ahora. Pero dijo una cosa que es muy cierta. Nosotros perdemos 57% en aquel tiempo de los bautizados después de comunión. O sea, si 100 niños hacen la comunión, 57% no regresan para la confirmación. So quedan 43%. De ese 43% de ellos, un 20% se queda en la fe. O sea, como 4 personas. Da miedo. Da mucho miedo esto. Las estadísticas comprueban de que estamos catequizando a nivel de apréndete esto para que te gradúes y recibas tal sacramento, pero no es una conversión completa, interna, que te haga llegar a un encuentro con ese Cristo resucitado. No está pasando. Y a nosotros nos gustan los números. Somos como Burger King. ¿Eh? Queremos tantos clientes, pues vamos a vender el hamburger, vamos a ponerle esto, vamos a ponerle la salsa, pero no estamos llenando de verdad el corazón a nadie. La catequesis tiene que sufrir un cambio. Y San Juan Pablo II habló de la nueva catequesis del nuevo milenio, de la reevangelización. Y era dándole la clase o dándole la conversión a los de la banca, no los de afuera. No traigan más gente. Si ustedes mismos no saben, si ustedes mismos no están convertidos, si ustedes no creen de verdad. Y creo que desde el púlpito, desde los grupos que hay en la iglesia, y estoy hablando de todos los grupos en general, porque ningún grupo eclesiástico debe irse satisfecho con sus obras si no ha convertido una persona a la fe. Y no importa y yo soy Caballero Colón, 1.9 millones de miembros. Ok, le entregamos un cheque de 1.9 millones al Papa, arregla tus estatuas viejas. Eso no convierte a nadie, eso no cambia a nadie. Hay que hacer un cambio con la gente, hay que vivir con la gente para que ellos vean de verdad la fe que yo profeso vivir. La realidad de que es una fe que radica en la experiencia del amor de Dios, de la experiencia de la entrega amorosa de Dios. Es algo que falta y que de esa manera, al faltar, se nos convierte a nosotros al mismo tiempo en, digamos, una fe mecánica. ¿Por qué la fe es mecánica? Porque cuando yo no tengo la experiencia de la entrega del amor de Dios, entonces mi fe se convierte en una cosa externa de práctica. Es decir, si yo no tengo el amor de Dios adentro, pues hago esto, lo que yo llamo la fe del cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. En cambio, cuando yo experimento esta triple entrega, porque fíjense, es una entrega constante de amor en la que el Padre, porque nosotros no ponemos nuestra fe en un ser humano, sino en Dios, no en una figura de una persona, de un youtuber
o de cualquier otro atolondrado por así, sino en Dios. Nuestra fe no la podemos poner en un ser humano, por más bonito que predique, sino en Dios. Funciona así. El Padre nos da a su Hijo. Su Hijo se entrega a sí mismo, se da a sí mismo y se convierte en entrega de amor, en su pan, en su cuerpo, en su cruz, en su sangre derramada, en su cuerpo entregado por nosotros. Y Él, con el Padre, nos envían el Espíritu y nos dan la fuerza de su amor. Nuestra fe es una fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, pero que en los tres es la misma dinámica, la dinámica de la entrega amorosa, la dinámica del amor entregado, la dinámica del sacrificio en amor y por amor. Y cuando uno no vive eso y cuando uno no lo ha experimentado, Luis, rezará muy lindo, se arrodillará muy hermoso, utilizará todas las formas externas posibles, pero todo eso es un... Porque falta lo interior. Porque falta lo fundamental. O sea, cuando todo el cascarón por fuera es muy lindo, pero por dentro falta lo fundamental, pues no es sino cascarón. Está lleno de aire, está lleno de un vacío. En cambio, aunque sea en la humildad de unos gestos muy pequeños, aunque sea en la austeridad de una falta de expresión constante que todo el mundo pueda ver, aunque sea simplemente en una posición pasiva, si uno está lleno de amor, si uno ha experimentado la entrega de su amor, si ha experimentado la entrega de amor del Hijo en el corazón y ha vivido la fuerza del Espíritu, todo es distinto. ¿Qué es lo que hace que, o sea, cuando uno experimenta este amor, qué cambio causa? O sea, porque tenemos que ver cómo es que uno cambia. Creo que si no es solamente todo lo exterior, mi experiencia o la demostración de la experiencia de ese amor de Dios en mí tiene que generar un cambio en mí. Este cambio, ¿dónde me lleva? Este cambio, ¿hacia dónde me hace un encuentro? O sea, ¿qué pasa? Para entender la diferencia entre una experiencia genuina y que yo quiero tener un cambio, vivir como Dios quiere que yo viva, yo hago esto y hago lo otro. O sea, no es lo que... Sabemos que nosotros no nos salvamos por lo que yo hago. Pero el amor de Dios me hace cambiar como yo vivo. Eso es muy sencillo. Todas las personas que alguna vez han amado saben que el amor tiene una fuerza transformadora. Pero ese es el amor de un ser humano, el amor a la capacidad humana. Imagínense cuánta fuerza tiene el poder experimentar ese amor verdaderamente en el corazón. Uno puede saberlo muy sencillo, puede saberlo si lo que define todo lo que haces en tu vida, incluso tus pensamientos, tus intenciones y tus proyectos, nace de una búsqueda de entrega amorosa por el otro, una búsqueda de encontrar la presencia y la fuerza de Dios en cada cosa, incluso en el dolor y en la prueba. Y si en medio de esa prueba, de ese dolor o de esa alegría y de ese gozo, lo que te mueve a la felicidad y a la alegría y a la esperanza es la certeza de ese amor. Miren, la auténtica fe es un abandono total en Dios. Dios está presente en mi vida de una forma plena. ¿Qué más necesito yo? Si Dios está plenamente en mi vida y su amor está plenamente en mi vida, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Qué cosa puede hacerme sufrir? ¿Qué cosa puede hacerme entristecer? La realidad es que hay muchas cosas difíciles en la vida, pero el que tiene el amor de Dios es transformado desde adentro. No porque cambien las maneras de su carácter, porque el carácter de cada uno y la personalidad de cada uno es de cada uno es cada uno con sus cada unadas, pero lo que define tu vida es el amor infinito de Dios. Podemos decir, en cierta forma, la intención con quien yo hago las cosas, si es el para que me miren, para que me vean, no. o
de verdad tener pasión, por eso decimos compasión, la pasión de Cristo en nuestro enfoque. Tengo que ayudar al hermano fulano porque es lo que Cristo haría para la gloria de Dios, porque Dios quiere ayudarlo. Sí. No es lo que yo quiero, lo exterior, ¿no? Yo llevo florecita a la Virgen porque a la Virgen le hace falta. La Virgen no le hace falta ninguna flor en el templo. No es que se ven feas, es que no le hace falta. Sí, no, es muy difícil que la Pero, Virgen necesite flores. O sea, creemos de que llevándole un buque de flores a la Virgen María ahí en el templo es más importante que llevarle un plato de comida al vecino. Pero ¿cuáles son las verdaderas flores? O sea, cuando yo pongo una flor y la pongo por ponerla para adornar, por ejemplo, porque se ve... pero si por ejemplo esa flor es la expresión de mis acciones más profundamente amorosas, si yo tengo ahí 10 flores, esas 10 flores son la expresión de 10 de los momentos que en la semana yo he amado más profundamente. Esas flores tienen otro sentido. Claro. O sea, ni las flores, ni las velas, ni las cosas externas significan nada si de verdad tu vida no ha celebrado primero el misterio del amor. Es que la fe no es una cosa abstracta de un ser ininteligible al que no puedo comprender con mis capacidades humanas. No, no, no. La fe es la vida de Dios que mueve mi existencia, la cercanía de Dios que toma la iniciativa y mi respuesta a esa experiencia de la iniciativa de Dios. De resto, todo puede ser falsificado, todo puede ser una actuación. La verdadera fe proviene de la experiencia de esa iniciativa de Dios y de esa cercanía de Dios que transforma mi vida y transforma mi ser, aunque sea una flor o aunque no sea ninguna, aunque sean 10 flores o aunque sean 50, lo que vale la pena no es que se pongan ahí, sino que delante de Dios está mi vida entera como una respuesta a lo que Dios nos ha enseñado. Ahora, hay 3 cositas que quiero por lo menos decir para que empecemos por lo menos esta tercera parte de las características de la fe y ya la desarrollamos en el próximo podcast. Hombre, la fe es un don de Dios, no es una iniciativa del hombre, es una respuesta del hombre, porque Dios ha puesto en nosotros la capacidad de creer en Él. Y es un acto humano porque nosotros somos los únicos que podemos tener fe. Un pajarito no tiene fe, una vaquita no tiene fe, un colibrí no tiene fe, un conejito no tiene fe. La fe la podemos tener solamente los seres humanos porque Dios ha puesto en nosotros ese regalo de la fe. Entonces, si nosotros somos los únicos que podemos tener fe, sería bueno que pensáramos, hombre, ¿y yo por qué no fortalezco, acreciento y vivo más fuertemente mi fe? Porque se está volviendo a una especie de mecanización de la fe. Ay, padre, esta persona tiene mucha fe, usted no ve todo lo que reza. Bueno, yo sí veo todo lo que reza, ojalá lo haya hecho con mucha fe, pero eso solamente lo conoce Dios. Ahora, yo no puedo decir que no tiene, no puedo decir que sí tiene, puedo decir que lo veo cuánto reza. Pero reza con fe o no reza con fe. Hay gente que reza con un orgullo espiritual. Yo hoy he rezado más que muchas personas. Es que yo me arrodillo 3 horas mientras los otros se arrodillan una. No, es que yo rezo 4 rosarios cuando hay gente que reza 1. No, es que yo hago esto mientras tantos no hacen aquello. Todo eso es orgullo, ya usted está perdido. Claro. Y hay una percepción a veces de la gente. Había un muchacho que era mitad peruano, mitad griego, que era cura en Nueva York, en la arquidiócesis de Nueva York. Se ha salido del ministerio, pero siempre andaba en sotana. Y tenía a la gente confundida la sotana con su expresión de fe. ¿Y cuántos reverentes el padre? Yo, ¿por qué? Siempre anda en sotana. Que le gustaba la falda. Y yo le decía, me vi se acuesta con ella. Sí. No sé, me vi en la bata con quién anda. No sé. Eso no es una expresión de fe. So, andaba con sotana y después se salió del ministerio. Sí, claro. Le sirvió mucho la sotana al hombre. Obviamente. Pero que a veces confundimos esas cosas que son exteriores, esos símbolos de afuera,
no importa el tamaño de la cruz, lo que importa es que la cargues. Sí. O sea, que tú cargues tu cruz también, que recibas los dolores, las penas, los problemas que hay en la vida con la dignidad de cristiano. Creo que eso que se salve la tía mensa del cáncer, que se salve el fulanito de eso. El dolor y si me muero, ¿qué pasó? ¿Dejo de ser cristiano si me muero? No, y Dios no deja de ser Dios porque te llame al encuentro con Él. La causa de que yo tenga una enfermedad es porque el mundo pecó. Sí, la enfermedad no existía en el proyecto original. Sí. Entonces, si me da una enfermedad, la causa es humana. Sí. Entonces, yo tengo que aceptar eso. ¿Me puede dar cualquier enfermedad? Claro. A todos. ¿Me puedo ir debilitando y quedar como esqueleto y muriéndome poco a poco? Claro. A mí me dijeron... Y en ese dolor, esa angustia, tener la capacidad, el reconocimiento de ese amor de Dios para alabarlo a Él dentro de mi sufrimiento, es entonces acrecentar mi fe. Dice Santa Teresa que la oración es una mirada del alma a Dios, una especie como de grito de amor del alma a Dios, tanto en la prueba como en el gozo. Uno tiene que aprender que la prueba no es una manifestación de falta o de ausencia o de abandono de parte de Dios. Porque Dios está castigando. Sí, porque es que miren, vea, hay una cosa que yo les quiero decir como una cosa final en este día en el podcast. En estos días en la clase de Biblia me dijeron que Dios había actuado de una forma muy bonita haciendo un milagro porque una persona necesitaba que le rebajaran el mortgage de la casa y se lo rebajaron unos cuantos dólares. Hombre, yo les digo una cosa, la fe en Dios no puede depender de que te rebajen el mortgage. La acción de Dios en tu vida no se manifiesta en que te rebajen $300 en un pago. La vida y la fuerza de Dios no se manifiestan en que puedas conseguirte, no sé, un yate. No, es la salida del alma, de la inteligencia, de la voluntad, de la fuerza, que es muy poca del hombre hacia Dios, y una respuesta de lo que Dios hace en la vida del hombre, aunque no nos rebajen $300 en el mortgage, o aunque tengamos cáncer, o como muchas personas, como yo, dolor por artritis o lo que sea. Eso no significa un abandono de Dios, un castigo de Dios, una falta de oído de Dios. Eso significa llanamente que la vida humana está sujeta a unas limitaciones que no son parte del proyecto original de Dios, pero que en ellas nosotros podemos encontrar, si tenemos una auténtica fe, la presencia de Dios aún en el dolor y en la prueba. Vamos a hacer nuestra oración, la oración por la Asunción de la Virgen. Este es prácticamente ya el último podcast de agosto. Increíble. Se fue Agustín. Bueno, todo es culpa de Luis. Y vamos a terminar este podcast. Alégrate y gózate, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti humilde, a darte tu parte en su victoria. Eres la primera de los redimidos porque fuiste la adelantada de la fe. Hoy tu hijo te viene a buscar, Virgen y Madre. Ven, amada mía, te pondré sobre mi trono. Prendado está el rey de tu belleza. Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora. Ya tienes preparada tu casa, donde voy a celebrar las bodas del Cordero. Templo del Espíritu Santo, arca de la nueva alianza, horno de barro, con pan a punto de 1000 sabores. Mujer vestida de sol, tú das a la luz al Salvador que empuja hacia el nuevo nacimiento. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor, en ti ya se ha cumplido. María, Asunta, signo de esperanza y de consuelo, de humanidad nueva y redimida. Danos de tu Hijo ser como tú, llenos del Espíritu Santo, para ser fieles a la palabra que nos llama a ser, también como tú, sacramentos del reino. Hoy tu sí, María, tu fiat, se encuentra con el sí de Dios a su criatura en la realización de su alianza, en el abrazo de un solo sí. Amén. Amén.
Muchas gracias a todos los que nos ven, a que nos comparten, los que nos llaman y nos dicen que muy rico, que muy lindo, que si usted no ve lo que el Padre y Luis dicen, que mire el programa. Bueno, a todos los que nos escuchan y nos ven y están pendientes de toda esta cosa de aquí del YouTube y del Facebook, y por la atención, y ya vamos más de 20 programas y muchas personas siguen viéndonos, entonces... Somos peor que las novelas. Sí, no nos acabamos ni acabándonos. Entonces, muchas gracias a todos. No se les olvide que uno, como ahora, cree videos y la Virgen nos acompaña. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.